Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Un afectuoso saludo de parte de mi familia, de parte de este ministerio. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Qué bendición llegar a este día, qué bendición poder despertar y, y poder reunirnos, ¿verdad? Dios los bendiga. Un abrazo muy grande para todos. Quiero que iniciemos este tiempo con un poco de oración. Vamos a orar. Creo que es importantísimo, importantísimo que nosotros aprovechemos estos tiempos para orar, para encontrarnos con Dios y poder expresarle también nuestros deseos, nuestras peticiones, también manifestarle nuestra gratitud, orar por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra salud, por la economía. Aprovechemos unos minutos de este tiempo para hablar con Dios. Así que le invito para que donde quiera que usted se encuentre, junto a las personas que usted esté, pueda invertir unos minutos en hablar con Dios. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias en este día, primeramente porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por vivir con nosotros, por vivir entre nosotros, Señor. Gracias porque iniciamos esta semana reconociendo que tú has sido fiel, Señor. Reconociendo, Padre, que tú has sido nuestra fortaleza, que tú has sido nuestro Dios durante todo este tiempo, Señor. Queremos, Dios mío, agradecerte. Gracias por el perdón que también nos has brindado cuando nos hemos equivocado, cuando te hemos ofendido, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo tan especial, Señor. Padre, tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra verdadera y real esperanza, Señor. Por eso hoy nos gozamos de conocerte, nos gozamos de que como iglesia, de como redimidos de Dios podamos presentarnos delante de ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Hoy todos podemos reconocer que tú has sido bueno, que tú has sido fiel, que tú has estado, Señor, con nosotros, Dios. Padre, queremos pedirte hoy por nuestras familias, Señor. Queremos colocar delante de ti a cada miembro de nuestro hogar, pidiendo tu bendición, Señor. Yo pido tu bendición, Señor, para cada pareja, para cada matrimonio. Pido tu bendición, Señor, para cada hogar que se reúne, Señor. Yo pido que la paz de Dios esté sobre cada uno de ellos y que tu fruto, tu presencia pueda sobreabundar en nuestros corazones, Señor. Que pueda fluir tu amor y tu presencia en nuestras vidas, en nuestras relaciones con nuestros semejantes y sobre todo en nuestras vidas de familia, Señor. Bendice los hogares, Señor. Bendícelos grandemente. Bendice a los hijos, Señor. Guíalos y protégelos, Señor. Encamínalos siempre hacia ti. Padre, gracias también. Te damos por nuestra salud, rogándote que en estos tiempos, Señor, tan delicados, tú continúes protegiéndonos, fortaleciéndonos, Señor. Tú continúes también sanando a los que han caído en enfermedad, Señor, rogándote que tú, mi Rey, extiendas sobre cada uno de ellos tu poder y tu sanidad, Señor. Padre, también oramos en esta hora por la economía y pedimos a ti, Padre, que seas tú bendiciendo, Señor, nuestras finanzas, nuestra economía, que seas tú bendiciendo la obra de nuestras manos, Señor, que seas tú dando respaldo, Señor, a las actividades que realizamos, Señor, y con las cuales también ganamos el sustento diario, Señor. Bendice, Señor, a cada labor, a cada persona, también a aquellos que estén necesitando, Señor, un empleo. También ábreles puertas, Señor, laborales. Ábreles puertas, Señor. Y Padre mío, te rogamos por nuestro país, te rogamos por Colombia, Señor. Te rogamos para que tú des sabiduría a nuestros gobernantes. Y te rogamos también para que tú traigas quietud y paz y sabiduría también a cada uno de los habitantes de este país, Señor. Bendice a Colombia, Señor. Estamos en tiempos muy complejos, pero permite que nosotros nunca olvidemos que lo importante que es llevar el Evangelio a los perdidos, Señor. Te doy gracias y pongo este mensaje en tus manos, Señor. Pongo este mensaje delante de ti, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, muy buenos días, iglesia. Qué alegría reunirnos nuevamente. Qué bueno verles, aunque sea por medio de internet, pero sé que podemos estar conectados de esta manera. Roguemos al Señor que ya pronto podamos volver a reunirnos normalmente, poder saludarnos, poder verles con tanta alegría. Así que, mis hermanos, hoy quiero invitarles para que por favor vayamos a nuestra Biblia al libro de Hechos, Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20. Vamos a abrir nuestra Biblia allí, Hechos capítulo 11, versículos 19, perdón, al 20. Hechos 11, 19 al 20. Listo, yo espero que todos lo tengan. Y vamos a leer estos dos versículos. Dice la Escritura: Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía de Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Muy bien. Mis hermanos, debemos ver algo que está sucediendo a lo largo de estos versículos que es muy interesante. Hemos estado hablando de un fenómeno que Dios empezó a dar sobre ese momento de la iglesia, y fue que Dios también empezó a salvar y a llamar a personas no judías. Y hay tres eventos muy importantes que nos hacen ver que Dios está haciendo algo muy fuerte en relación a este aspecto. Lo primero, ya lo hablamos y lo hemos hablado a lo largo de estos domingos. Hemos hablado acerca de Cornelio. Hemos hablado acerca de cómo Dios, a través de una visión, le envía un ángel para que él mande a buscar a Pedro, porque él tiene un mensaje muy importante para su vida y para los suyos. Recordemos que Cornelio no era judío. Sus invitados tampoco eran judíos. Sin embargo, Dios se encarga de, a través de una visión que Pedro tuvo, de guiarlo para que él no llamara inmundo lo que Dios había purificado. Cuando los enviados de Cornelio van a la casa de Pedro, Pedro entiende que se trataba de eso, lo que Dios quería hablarle a través de esa visión que tuvo en esa azotea cuando él subió a orar. Todo esto lo hemos hablado a lo largo de estos domingos. Más adelante, y esta porción me la salté, pero realmente lo que está sucediendo también antes de estos versículos que leímos, es que Pedro tiene que dar cuentas de lo que estaba haciendo con los gentiles. Y la iglesia en Jerusalén aún no había entendido o no había aceptado que Dios estaba también llamando a la salvación a los no judíos. Por eso la iglesia como tal se tiene que reunir y Pedro da sus explicaciones hasta que ellos quedan convencidos de que sin duda alguna Dios también había concedido arrepentimiento y salvación a los gentiles. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante, y es cómo la iglesia constituida por gentiles, es decir, cuando yo digo gentiles, estoy hablando de personas no judías, esa iglesia empieza a crecer de una forma gigantesca, pero gigantesca. Y de esa iglesia es a la que por primera vez los creyentes llaman cristianos. Además de esa iglesia y de este inicio que hoy vamos a empezar a ver, es donde surgen los primeros misioneros. De ahí sale el apóstol Pablo haciendo sus primeros viajes misioneros. Entonces, esto que vamos a ver a partir de hoy es muy interesante. No perdamos de vista y siempre recordemos que Dios está interesado en la salvación de todas las personas, sin importar de qué lugar del mundo sean, ¿vale? Lo que importa es, según lo que vimos de Cornelio, es que ellos hagan lo correcto a los ojos de Dios, que reciban a Jesucristo, que sean salvos por medio de Él, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le importa, que la gente sea temerosa de Él y acepte el llamado de Dios a través de Jesucristo. Muy bien, entonces, con esta pequeña introducción, yo quiero que
nosotros veamos tres puntos que hicieron que este pequeño movimiento se expandiera de una manera tan grande. Hubieron tres aspectos muy interesantes que hicieron que ese pequeño grupo de creyentes que empezó a llevar el evangelio a los no gentiles, perdón, a los no judíos, empezó a crecer de una manera muy fuerte. Vamos a ver algo, y es que el primero está en los versículos 19 y 20, que ya leímos. Sin embargo, leámoslos nuevamente, solo por tenerlo claro. El primer aspecto está en los versículos 19 y 20. Dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor. Miren, el primer aspecto que yo veo en los versos que vamos a escudriñar que hicieron que la iglesia de los gentiles creciera tan fuertemente es que hubo un pequeño grupo de hermanos comprometidos con el evangelismo. Un pequeño grupo de hermanos comprometidos con el evangelismo. ¿Qué hicieron esos creyentes cuando fueron dispersados? Y lo interesante es que, a pesar de haber sido perseguidos y sacados de sus territorios, ellos no se echaron a la pena, sino que ellos vieron la importancia de poder llevar el evangelio a donde quiera que ellos fueran. Ellos predicaron la palabra de Dios. Y a mí me parece muy interesante que la labor de llevar la palabra de Dios a otros no nos cita aquí que fuera exclusivamente de los apóstoles o de los líderes influyentes de la iglesia en Jerusalén. Nos habla de creyentes, nos habla de personas que habían creído en Jesús, pero que cuando ellos son dispersados, ellos fueron y empezaron a hablar del evangelio. Me parece muy interesante porque entonces la tarea de llevar el evangelio no es exclusivamente de un pastor, de un evangelista o de cualquier otro ministro del evangelio, sino que aquí vemos una iglesia, vemos una comunidad de creyentes que sin ser pastores o predicadores se comprometieron con la gran comisión. Se comprometieron con llevar las buenas nuevas de salvación a donde quiera que ellos fueran. Mira qué interesante. Y esto nos muestra que entonces los creyentes también pueden, y es más, también deben hacerlo. Los creyentes, tan como tú, como yo, debemos hacerlo, debemos llevar el evangelio, debemos llevar las buenas nuevas. Y esto es algo que debe fluir naturalmente. Naturalmente. ¿Cómo llegó el evangelio a esos lugares donde había poblaciones no judías? Por personas comprometidas con el evangelismo. Personas comprometidas con llevar las buenas nuevas del evangelio. Así llegó, así llegó. Y quiero recordar esto, no fue solamente tarea de un pastor, de un predicador, de un evangelista. No, vemos creyentes, creyentes comprometidos con ello. Mira lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. Mira lo que dice. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Miremos qué nos está diciendo el apóstol Pablo en este verso a los colosenses. Pues resulta que para que el evangelismo se dé, para que el evangelismo fluya naturalmente, es necesario que primero el mensaje de Cristo habite con riqueza en nuestras vidas. ¿Ok? Primero es importante que ese evangelio llene mi vida, tu vida,
Para yo poder llevar ese evangelio, yo debo ser extasiado con el evangelio, yo debo ser lleno del evangelio. Yo debo leer las escrituras, debo escudriñarlas, debo deleitarme en ellas, porque esto llena nuestras vidas. Y esto es lo que debe llenar nuestras vidas, mis hermanos, antes de ir a hacer el evangelio. No lo hacemos, ojo con esto, no lo hacemos por llenar un lugar de personas, no lo hacemos porque, mire pastor, yo estoy trayendo a tantas personas, no lo hacemos por eso. Mira lo que dice acá, que el mensaje de Cristo con su riqueza llene nuestras vidas. Nosotros debemos ir a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que hemos sido entendidos en la palabra. Yo a veces creo, y lo digo con tristeza, que a veces nosotros no evangelizamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos siendo llenados con las escrituras y su riqueza. Si eso pasara, mis hermanos, nosotros no haríamos más que hablar de lo que Dios hace. A veces, y esto lo digo y espero que no me vayan a apedrear, pero yo miro con cuánta vehemencia la gente sale a protestar por una reforma tributaria. Y no me voy a meter en el ámbito que si estoy de acuerdo, que si no estoy de acuerdo, porque este no es el espacio. Estamos hablando del evangelio. Pero viendo lo que está sucediendo, mira con cuánta fuerza nosotros deberíamos ser difusores del evangelio. Cómo nosotros deberíamos hablar de Cristo con esa fuerza. O sea, que si tú estás saliendo a hablar y a pedir, pues no me voy a meter si eso está bien o está mal. Eso es alguna posición personal mía y no la voy a exponer porque este no es el espacio. Sin embargo, hablando del evangelismo, ¿será que nosotros le estamos metiendo tanta fuerza a que otros conozcan de Jesús a como estamos diciendo que estamos de acuerdo o no de acuerdo con una reforma tributaria? ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Qué pensará si a veces nosotros sí tenemos tiempo para estar en las calles tanto tiempo, a pleno sol, a plena lluvia? Pero, ¿y qué estamos haciendo con el evangelio? Meditemos en esto. Porque aquí Pablo dice, ¿qué es lo que debe llenar nuestras vidas? Y es el mensaje de Cristo. Cuando nosotros somos llenos de ese mensaje de Cristo, ¿qué pasa? Dice este texto que entonces nosotros enseñaremos y aconsejaremos unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Entonces, mire qué interesante lo que va a suceder cuando una comunidad de creyentes se entrega al evangelismo. Primero, para yo evangelizar, yo mismo debo ser lleno del evangelio. Yo mismo, tú mismo, debemos ser llenos del evangelio. Pero para que nosotros seamos llenos, entonces debemos estudiar el mensaje de Cristo. Y cuando eso sucede, entonces va lo siguiente, y es que enseñemos y aconsejemos unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Estamos llamados al evangelismo, al evangelismo. Lo que estaba sucediendo entonces con los creyentes que fueron dispersados por la persecución era que ellos primero habían sido llenos de la palabra de Cristo y entonces no podían callar, no podían estar silenciosos y entonces fueron a otros lugares a compartir ese mensaje, fueron a otros lugares a enseñar y aconsejar unos a otros con la sabiduría que Dios les había dado. Mire qué importante de cómo el inicio de esta iglesia gentil se dio por personas comprometidas con el evangelismo. ¿Y tú? ¿Qué tan comprometido estás con el evangelismo? ¿A cuántas personas le hablaste esta semana de Jesús? ¿Tienes amigos con problemas? ¿Tienes amigos que están pasando por situaciones complejas? ¿Ya les hablaste de Jesús? ¿Ya por lo menos les escuchaste? ¿Hiciste una oración por ellos? ¿Ya fuiste? ¿Ya por lo menos los llamaste, les escribiste, les mandaste un chat, por lo menos una videollamada? ¿Ya lo hiciste? Porque es que nosotros también estamos llamados a hacer evangelismo, mis hermanos. Punto número 2, que tú puedes ver en esta labor del evangelismo. Y es que ellos predicaron a judíos
y a no judíos. Estos creyentes que salieron dispersados de sus territorios por la persecución, predicaron a todas las personas, tanto a judíos como a no judíos. Así que, qué interesante, porque en medio de estos dos grupos tan importantes que habían en esa época, no importaba que eso existiera y cada creyente dijo, no importa, yo voy a hablarte de Cristo, yo voy a hablarte acerca del Evangelio. Dios estaba obrando en conjunto con lo que había sucedido con Cornelio, que era un centurión romano. Dios estaba obrando, Dios estaba levantando a los creyentes para que ellos llevaran el Evangelio. Hace unos domingos atrás les hablé acerca de por qué Dios permitió esta persecución. Y para quienes no lo recuerdan, les digo, acuérdense que Jesús les había dicho a sus discípulos, lleven el Evangelio de aquí a Judea y a Samaria hasta lo último de la tierra. Pero recordemos que la iglesia se quedó atornillada en Jerusalén. Por eso Dios permitió la persecución y muchos fueron dispersados porque la voluntad de Dios se hace porque se hace. Entonces, estos creyentes que vemos aquí en esta dispersión fueron los que al salir de ese lugar cómodo en el que estaban, entonces fueron y llevaron el Evangelio tal cual y como Jesús lo había dicho, que había que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, vayamos al versículo 21. Llevamos versículo 21. Y vamos a ver el segundo factor que hizo que esa iglesia de los gentiles creciera tan fuertemente. Versículo 21. Dice, el poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. El segundo factor que yo veo que hizo que esa iglesia creciera tan fuertemente. Recordemos el primero que es el evangelismo, ¿no? Una comunidad de creyentes comprometidos con llevar el evangelio. Pero el segundo es el respaldo divino. El respaldo divino. Hubo un respaldo de Dios. ¿Y cómo podemos ver el respaldo de Dios en esta historia? Primero nos dice que el poder del Señor estaba con ellos. Es lo que nos dice el versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos. Y el poder de Dios se va a manifestar de dos maneras. La primera, a través de sanidad, a través de liberación, a través de prodigios, a través de milagros. Recordemos que Dios había dicho en Marcos 16:16 las señales que seguirían a los que creen en Él. Y entonces esas señales se estaban dando naturalmente mientras la iglesia llevaba el Evangelio. El poder del Señor estaba con ellos. El poder del Señor estaba con ellos. Dios manifestaba su poder que confirmaba la veracidad de ese mensaje que estos creyentes empezaron a llevar a judíos y a no judíos, y especialmente en Antioquía. Dios empezó a respaldar, como Él lo había prometido, si ustedes llevan mi palabra, llevan mi mensaje, llevan mi evangelio, estas señales los van a seguir. Recordemos, dicen que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, dicen que beberán cosa mortífera y no les hará daño, dicen que tomarán en las manos serpientes y tampoco les hará daño, en fin, nos está hablando de unas señales de poder, de poder. Jesús también había dicho antes de ascender al cielo, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia, dijo que la iglesia recibiría poder para ser sus testigos. Entonces aquí está el cumplimiento de esas promesas de Dios. El poder del Señor estaba con esos creyentes. Y quiero que notes nuevamente algo. No se está refiriendo a pastores, no se está refiriendo a ministros, se está refiriendo a creyentes como tú y como yo, que fueron valientes en llevar el Evangelio, y entonces el poder del Señor estaba con ellos. Siempre que la obra de Dios es hecha en la tierra por su iglesia, habrá un respaldo divino que también se evidenciará
a través de sanidades, milagros, prodigios y liberaciones aún de influencias demoníacas. Siempre se va a manifestar el respaldo divino, porque este mensaje no es de hombres, este mensaje es de Dios, viene de Dios y por eso Dios lo va a respaldar. Pero mira también cómo se manifestaba el respaldo divino. El versículo 21 también nos dice, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Y aquí vamos a hablar de un milagro que para mí es el más tremendo que todos. Más que un muerto se levante, más que un paralítico ande, más que cualquier prodigio y señal que podamos ver, para mí ese es el milagro más tremendo que puede ocurrir. Y es que un pecador se arrepienta y se vuelva a Dios. Ese es el milagro más grande, más grande, más grande. Mira, el Espíritu Santo estaba trayendo convicción a las personas. Y esta es una de las manifestaciones más bellas y poderosas de Dios. Tomar a alguien que está sumergido en el pecado, en la muerte espiritual, y convencerlo de su estado y de su urgente necesidad de salvación. Ese es el milagro más grande, mis hermanos. Ese es el milagro más grande. Dios lo hizo conmigo hace más de 20 años. Dios lo ha hecho con varios de los que están aquí conectados. Ese es el milagro más grande. Que nosotros podamos tener una relación con Dios, haber sido convencidos de pecado y llevados al Evangelio, llevados a Cristo para recibir salvación y haber nacido de nuevo. Ese es el milagro más grande, el más grande que puede existir, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo convence, guía a las personas hacia Cristo y entonces reciben perdón y reconciliación con Dios. Este es el milagro más grande y aquí está la evidencia del respaldo divino. Iglesia, yo quiero pedirles un favor. Si ustedes oran por nosotros y por este ministerio, por favor oremos para que Dios traiga este respaldo a esta obra. Que Dios convenza las almas de que necesitan arrepentirse y venir a Cristo. Ayúdenme a orar por esto, pero también ayúdenme a orar para que las señales respalden la obra que estamos haciendo en la Iglesia Bíblica Berea. Ayúdenme a orar, porque cuando hay una iglesia que evangeliza, entonces hay un respaldo divino. Hay un respaldo divino. Estas personas entonces son convencidas de pecado y son transformadas milagrosamente por el Espíritu Santo. Nacen de nuevo y reciben un nuevo corazón para vivir para la gloria de Dios. Debemos orar por eso. Debemos pedir al Señor que nos dé ese respaldo. Yo creo que todos los que hemos conocido a Jesús sabemos de lo que estamos hablando. Que todos fuimos convencidos por Dios. Él tocó nuestro corazón. Él abrió nuestros ojos y Él nos dio un nuevo corazón. Él lo hizo. Fue el Espíritu de Dios que trajo esa convicción a nuestra alma y nos guió hacia el Salvador. Y la tercera faceta que yo veo que hizo que esta iglesia de creyentes gentiles empezara a crecer de una forma tan poderosa, la vamos a encontrar entre los versículos 22 al 25. Leámosla juntos. Dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Mis hermanos, el último aspecto que yo veo
que causó ese gran crecimiento de la iglesia de Antioquía, que empezó con un grupo pequeño de creyentes de la dispersión, que empezaron a hablarle a gentiles, que llevaron el evangelio, que hicieron evangelismo y que Dios empezó a respaldarles, es que hubo un trabajo conjunto con personas dedicadas al ministerio, ¿sí? Yo veo que empezaron a venir personas que tenían un ministerio en la iglesia de Jerusalén. Así que el tercer aspecto yo lo he llamado pastoreo, pastoreo. Cuando los creyentes hicieron su parte en el evangelismo, entonces la iglesia en Jerusalén envió hombres que amaban a Dios y que estaban preparados para fortalecer lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Miren qué interesante lo que nos muestra Dios en este punto. Esta obra no la iniciaron pastores o apóstoles. Esta obra la inició Dios a través de creyentes comprometidos, ¿verdad? Ellos empezaron a hacer la obra, empezaron a llevar el evangelio y la gente empezó a convertirse, la gente empezó a arrepentirse y a volver a Cristo para salvación. Pero entonces la iglesia de Jerusalén empezó a darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo, sobre todo en Antioquía. Y entonces ellos toman una sabia decisión y es enviar a Bernabé para que vaya y mire qué es lo que está sucediendo y cómo puede apoyar y respaldar lo que está sucediendo. ¿Qué podemos ver aquí? Que empiezan a trabajar de la mano los que habían hecho evangelismo con los que podían pastorear la obra. La iglesia está hecha de varios miembros, como lo dice Primera de Corintios. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que todos somos miembros y que todos somos importantes, que todos tenemos una función. Y aquí estamos viendo cómo la iglesia del Señor está trabajando articuladamente. Creyentes comprometidos, llevando el evangelio con ministros que vienen a respaldar, que vienen a fortalecer la obra que Dios está haciendo. El pastoreo. Qué bueno debió ser para la iglesia de Jerusalén ver que los hermanos en otras regiones estaban haciendo su labor de llevar el evangelio. ¿Sabe que eso reconforta el alma para personas que estamos dedicados exclusivamente al ministerio? Nos da mucha alegría ver que creyentes se comprometen con el evangelismo, se comprometen con llevar el evangelio. Dios había empezado a hacer cosas grandes con la población no judía. Recordemos nuevamente, había empezado con Cornelio y con los suyos. También ya había convencido a los creyentes en Jerusalén de que Dios estaba llamando al arrepentimiento a creyentes no judíos. Pero ahora hay una evidencia contundente y es que empezó a crecer en gran manera el número de creyentes gentiles. Para nosotros también es un motivo de alegría cuando vemos que los miembros de la iglesia están llevando el evangelio a otros. Tengo en particular un caso de una persona, que no voy a decir su nombre, que en lo particular a mí me llena de alegría. Es una persona que veo muy comprometida, siempre haciendo la obra, invitando personas, nos cuenta lo que está haciendo. No voy a decir nombres, pero esa persona sabe quién es. Qué alegría cuando uno ve eso, mis hermanos. Qué alegría ver cuando hay personas que quieren hacer la obra, que hay personas que quieren llevar el evangelio. Qué bonito eso. Y yo quisiera que todos pudiéramos contagiarnos de eso que Dios está haciendo con este hermano en la iglesia Berea. Así que ánimo, porque Dios no quiere que sea solamente él, también Dios quiere que tú lo seas. También Dios quiere que tú te comprometas con el evangelismo, porque esta no es tarea de solo unos pocos, es de todos. La gran comisión fue dada para todos los creyentes. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden de Dios para toda la iglesia. Tú puedes actuar hoy como los creyentes de Antioquía, tú y yo. Podemos actuar con ese mismo amor y obediencia por llevar el evangelio a los que nos rodean. Tu Antioquía puede ser tu familia. Tu Antioquía puede ser tu barrio.
Tu Antioquía pueden ser tus compañeros de colegio, de universidad. Tu Antioquía pueden ser tus compañeros de trabajo. Ahí puede estar tu Antioquía. Ahí puede estar. Ahí tú puedes empezar a llevar la palabra, el evangelio. Puedes empezar a compartir lo que Dios está haciendo contigo. Ahí puede estar tu Antioquía. No tienes que ir, no tienes que ser dispersado. Ahí puede estar tu terreno de evangelismo. ¿A quién envió entonces la iglesia de Jerusalén para apoyar lo que Dios estaba haciendo? En el versículo 22 nos dice que enviaron a Bernabé. Miren, si hubo alguien también muy importante en el ministerio del apóstol Pablo fue Bernabé. Porque Bernabé, como lo vimos, fue a buscar, en ese momento lo llamaban Saulo, fue a llamar a Saulo para decirle, venga mijito, vamos a hacer la obra. Camine, acompáñeme porque estoy viendo que Dios está haciendo algo tremendo en Antioquía y usted y yo podemos hacer algo precioso para esas personas. Camine, vamos a hacer la obra. Bernabé fue alguien muy importante, en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que vio Bernabé cuando llegó a Antioquía? Mira lo que dice nuevamente el versículo 23. Dice que él vio las pruebas de la bendición de Dios. Cuando él llegó a Antioquía, enviado por la iglesia de Jerusalén, vio las pruebas de la bendición de Dios. ¿Cuáles eran esas pruebas? Vidas transformadas, vidas salvadas, vidas llenas del gozo de la salvación, vidas donde se veía el poder de Dios sanando, liberando, pero también trayendo cambio y nuevos comienzos para aquellos que vivían en pecado. Ahí estaban las evidencias de la bendición de Dios. Cuando Bernabé llega a Antioquía, se llenó de gozo de ver todo esto. Y esto es lo que también vemos ahí, que Bernabé al ver esto, se llenó de alegría. Se llenó de alegría de ver cómo las personas eran bendecidas por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿qué hizo Bernabé? ¿Será que Bernabé fue solamente a ver y a no hacer nada? Mira lo que hizo este obrero de Dios, este enviado de la iglesia de Jerusalén. Dice allí en el versículo 23, dice que él alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Y esta es la tarea de un obrero del Señor. Él empezó a alentar a los creyentes. Claro, tú y yo sabemos que hay momentos en el caminar con Dios en que nos vamos a desanimar. Hay momentos en que nuestros brazos van a decaer. Hay momentos en que nos vamos a sentir tentados. Hay momentos en que nos vamos a sentir confundidos. Pero ahí está el obrero diciéndole a los creyentes, ánimo, no decaigan, permanezcan firmes en el camino del Señor, permanezcan fieles al Señor. Y aquí podemos hablar de la importancia de pertenecer a una iglesia local. Ay, hermanos, a veces cuando nosotros caminamos solos en la fe, Dios mío, qué fuerte cuando vengan las pruebas y los problemas. ¿Quién los va a alentar? ¿Quién les va a fortalecer? ¿Quién les va a decir ánimo, permanece fiel? ¿Quién? Por eso a veces hay gente que es tan ambivalente en las cosas del Señor, porque no tiene un compromiso con una iglesia local. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Que Bernabé fue a Antioquía y a esos creyentes, a esos bebés en Cristo les decía, queridos hijitos en el Señor, ánimo, vamos a permanecer firmes en el Señor. Esto no es de un día, esto no es de meses, esto no es de moda, esto es para toda la vida. Permanezcamos firmes, ya que hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios, permanezcamos firmes. Y yo también quiero decirte lo mismo, que sin importar lo que pueda estar pasando en nuestra sociedad, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor, permanece firme en el Señor. Permanece firme. Permanece firme. Sé esforzado y valiente. Guárdate hasta el día en que te encuentres con el Señor. Permanece firme. Ten en cuenta los buenos hábitos espirituales. Ora, ayuna, lee la palabra, congrégate, evangeliza. No te duermas en las cosas del Señor. No te duermas en tu devoción al Señor. Permanece firme. Yo quiero decirte eso.
permanece firme. Aquellos que me están viendo, permanezcan firmes. Por favor, tengan ánimo, tengan ánimo. ¿Saben una cosa? Ayer meditaba en una promesa en Malaquías, en el capítulo 3, versículos 16 en adelante, y miraba cómo el Señor decía que Él iba a galardonar, premiar a aquellos que le habían servido de corazón. ¿Sabes? No te pierdas esa hermosa recompensa. Permanece firme. Ánimo, ánimo. Que no decaiga, no decaiga tu ánimo y tus brazos. Adelante. ¿Qué características tenía Bernabé? Y esto también es muy importante. ¿Sabes? Para que la gente nos crea, lo que yo decía al iniciar, primero el Evangelio debe ser para nosotros, ¿verdad? Pero mira las características que cita Dios acerca de Bernabé en el versículo 24. Dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Tú puedes ver aquí cómo Bernabé era un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre entregado a Dios, porque era un hombre devoto de Dios, era un hombre bueno, así que era un hombre que practicaba la justicia, practicaba la rectitud, era un hombre justo, pero dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre con una comunión íntima con el Señor, era un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo, era un hombre amoroso, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de fe, lleno de mansedumbre, todo lo que es el fruto del Espíritu. Pero dice que era firme en la fe. Era firme en la fe. A estas personas son las que la iglesia de Jerusalén envió, un hombre con esas características, a fortalecer lo que Dios estaba haciendo con la iglesia de Antioquía. ¿Qué pasa entonces cuando los creyentes y los ministerios se engranan juntos en llevar el Evangelio? ¿Qué sucede? El versículo 24 al final nos dice, y mucha gente llegó al Señor. Y mucha gente llegó al Señor. Mis hermanos, debemos trabajar juntos para que mucha gente llegue al Señor. Debemos trabajar juntos. Todos los que estén allí conectados, los que ven este video, hoy Dios nos está haciendo un llamado a trabajar por el Evangelio. Hoy a todos, sin excepción, Dios nos está llamando a ser comunicadores y llevar el Evangelio. Debemos hacerlo. Debemos hacer obra de evangelista. Que Dios despierte el evangelista que tú debes ser. Mis hermanos, ¿y qué hizo Bernabé? ¿Será que Bernabé dijo, listo, yo hago esto solo, yo soy el chacho? ¿No? Vuelvo a leer versículos 25 y 26. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Hermanos, en la iglesia no deben haber estrellas, ni en la iglesia no es un lugar para que una sola persona figure. La figura siempre debe ser Cristo. Todos debemos ser obreros. Todos, todos. Bernabé no dijo yo puedo solo, no, dijo que chévere poder involucrar a alguien que sé que tiene un llamado. Mis hermanos, qué bueno que juntos podamos trabajar en la obra del Señor, porque Bernabé fue a buscar a Saulo para que llevara también ese mismo trabajo junto a él. Bernabé buscó a otro hombre de Dios para hacer la obra. Y Dios también está llamando a otros para que juntos trabajemos y hagamos la obra del Señor. Que Dios nos despierte, mis hermanos. Que Dios nos despierte. Que Dios nos despierte y podamos hacer juntos la obra. ¿Cuánto tiempo duraron ellos allá? Dice que todo un año. Todo un año trabajando fuertemente. ¿Y qué hicieron durante ese periodo de tiempo? Dice que ellos enseñaron a grandes multitudes. Que ellos enseñaron a grandes multitudes. Así que la tarea de ellos era enseñar a aquellos a quienes Dios había convencido a través del evangelismo de los creyentes. ¿Y ellos qué hicieron? Les enseñaron el evangelio, los edificaron en la palabra,
los discipularon, les predicaron, los aconsejaron, los ministraron. Esto es lo que hicieron ellos durante un año. Mira qué bella es la tarea conjunta de creyentes que evangelizan y de ministros comprometidos en fortalecer la obra. Tú y yo podemos trabajar de la mano para fortalecer lo que tú has hecho en el evangelismo. Tú y yo podemos trabajar de la mano. Tú y yo podemos trabajar de la mano. Aquellos que tú has llevado al evangelio, aquellos que tú has estado hablándoles, tú y yo podemos trabajar de la mano. Hagamos la obra juntos. Tú y yo podemos hacer la obra. Mis hermanos, ¿de qué manera entonces puedes apoyar el evangelismo hoy? ¿De qué manera? Que Dios te dé ideas, que Dios te dé la voluntad y el compromiso de apoyar el evangelismo hoy. Hoy. ¿Cómo puedes tú, desde el lugar donde estás, con las personas que te rodean, empezar a hacer evangelismo? ¿A quiénes les has hablado de Jesús en esta semana? ¿A quiénes? ¿Has intentado por lo menos hablarle a esa persona que tú sabes que está en problemas? ¿Lo has intentado al menos? ¿Has empezado a orar? ¿Has doblado tus rodillas y en tu oración has clamado por el alma de esa persona? ¿Dónde está hoy tu Antioquía? Es importante que reconozcas dónde está tu Antioquía actualmente. Tu Antioquía puede que no esté tan lejos, como lo decía hace unos minutos. Puede que tu Antioquía esté tan lejos como abrir la puerta de tu cuarto y ver tu familia como un campo de evangelismo. Ahí puede estar tu Antioquía. Tu Antioquía puede estar tan lejos como lo que es tal vez cuando tú llegas a tu oficina y entras a las puertas de la empresa donde tú trabajas y ves un campo de grandes personas allí. Ahí está tu Antioquía. Tu Antioquía puede ser esa conexión virtual en tu salón de colegio, donde hay muchas personas que tú puedes ver en sus ojos tristeza, desolación, perdición. Ahí está tu Antioquía. Ahí está. Ahí está. Tu Antioquía no está tan lejos como lo imaginas. Está más cerca de lo que piensas. Podríamos entonces escuchar en estos días algún testimonio de lo que Dios ha hecho en tu evangelismo. ¿Podrías tú llenar de alegría el corazón de Dios y el de la iglesia contándonos qué ha hecho Dios a través del evangelismo que estás haciendo? Qué bueno sería que nos contaras, mira, yo estaba tímido, tenía miedo, porque claro, al principio da susto, pero tenemos que vencer eso y decir, Señor, voy a ser obediente y llevar tu palabra. ¿Podríamos entonces trabajar de la mano tú y yo para hacer la obra? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podrías comprometerte a hacer el evangelio, a llevar el evangelio, a hacer el evangelismo? ¿Podrías comprometerte y que juntos podamos decir, mira, pastor, esta persona le estaba evangelizando y esta persona quiere conocer más de Dios? ¿Podrías ayudarme? ¿Podríamos trabajar juntos? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos juntos trabajar? ¿Podrías también, tal vez tú ser una persona más comprometida y que tal que tú tengas un llamado al ministerio y que juntos podamos también hacer la obra? Eso podría suceder. ¿A quiénes te gustaría que la iglesia pudiera fortalecer en su vida espiritual después de que tú les has hablado de Jesús? Así que tú y yo podemos hacer la obra de Dios. Este es el mensaje que hoy quería compartirles, mis hermanos. Así que vamos a meditar en él durante esta semana. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti, Padre, por este mensaje. Gracias porque a través de estos capítulos de Hechos nos muestras lo importante que es que la iglesia esté activa en el evangelismo. Es algo que en lo personal he visto muy marcado en los capítulos que hemos estado estudiando en estos días, Señor. De cómo tú llevas la iglesia a que esté viva, a que esté perdonada, salvada, pero también que esté activa en el evangelismo, Señor. Padre, que a pesar del agite que hay en Colombia, en Bogotá, acerca de temas políticos, no perdamos la luz y la dirección y el llamado más supremo, que es llevar el evangelio a toda criatura, Señor. Padre, gracias, Señor. Te pido que
lleves a la iglesia a que pueda involucrarse seriamente en el evangelismo que tú nos has ordenado, Señor. Cada corazón pueda ser hoy convencido por tu Espíritu de que es tiempo de abrir los labios y también de recibir el Evangelio para nuestra propia salvación y poder ser transformados. Señor, necesitamos ser como Bernabé. Ayúdanos, Señor, a ser buenos, llenos del Espíritu Santo y firmes en la fe. Ayúdanos hoy a ser como Bernabé. Dios, derrama hoy sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, esa misma entrega de Bernabé. Fortalécenos como fortaleciste a Bernabé, Señor. Te lo ruego, Dios. Y Padre, ayúdanos a ir a nuestra Antioquía, Señor. Que hoy podamos reconocer cuál es nuestra Antioquía. Cuáles son esas personas a las que tú quieres que hoy les llevemos el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer la obra de evangelista. Gracias por el testimonio que nos das de esta iglesia que empezó con un grupo pequeño de creyentes comprometidos con tu Evangelio, Señor. Dios mío, ¿cuánto no harás tú con cada uno de nosotros? ¿Cuánto no harás con cada uno de mis hermanos, conmigo, si nos disponemos, Señor? ¿Cuánto no harás? Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos y que Colombia sea llena de la gloria de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su atención, mil gracias por reunirse y que juntos podamos meditar en estos versos de la palabra de Dios. Finalmente, recordemos la importancia de apoyar la obra de Dios también con nuestros recursos, de apoyar la obra del Señor con nuestras ofrendas voluntarias. Es de suma importancia y ruego a Dios que también cada uno pueda tener un compromiso con la iglesia local a través de sus ofrendas. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29:11, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe las fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Mis hermanos, también reconozcamos que lo que tenemos viene de Dios y apoyemos la obra. Dar a Dios es también apoyar la obra del Señor. Así que hoy vamos a orar por las ofrendas, que cada uno voluntariamente quiera ofrecer al Señor y apoyar el ministerio. Señor, también en esta hora oramos por la economía, por las finanzas y por el corazón de mis hermanos. Señor, ruego Dios que tú traigas bendición. Estoy seguro que tú les has suplido, estoy seguro que tú les ayudas. Señor, y permite que todos puedan tener un compromiso contigo al dar, Señor, al apoyar la obra de Dios. Padre, te bendecimos y que podamos disfrutar también de estas bendiciones que nos hablas en Primera de Crónicas 29:11 en adelante. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, una excelente semana. Ya saben que cualquier duda, estamos aquí para orientar, para orar. No duden por favor en hacérnoslo saber, que aunque no podamos vernos físicamente, tenemos también los medios virtuales para una videollamada, una llamada. Por favor, no duden en hacerlo. Dios los bendiga y que el Señor Todopoderoso les acompañe, les proteja y les bendiga. Un abrazo fraternal. Bendiciones para todos.